El criminalista nocturno. Eran las 4 de la tarde del 11 de octubre de 2016 en el Parque Iralá, del barrio de La Boca en la provincia de Buenos Aires en Argentina, cuando Nuria Couto, de 18 años, y Natalia Grebensikova, de 15, se encontraban festejando el cumpleaños de un amigo. Uno de ellos entonaba una canción con su guitarra, mientras los demás cantaban a coro. Las risas no faltaron ese día, y mientras todo era dicha y diversión, un hombre estaba al acecho, observándolos desde lo lejos, con un siniestro plan en mente. Nadie lo sabía en ese momento, pero Mariano Bonetto llevaba oculto bajo sus ropas un cuchillo de combate que planeaba usar esa tarde con sus presas. De un momento a otro, la música cesó y los gritos de horror comenzaron a llenar el lugar. Todas las familias que estaban disfrutando de la hermosa tarde voltearon hacia el grupo de amigos y se encontraron con lo que parecía ser un demonio encarnado en un ser humano. En un segundo, el hombre salió de su escondite, sacó el cuchillo y causó un desastre. Donde antes había risas, ahora había gritos agónicos. El criminalista nocturno. Mariano Bonetto nació el 3 de junio de 1989 en la ciudad de Laborde, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Su padre era el gerente de un banco, lo que le había dado una infancia cómoda y llena de lujos. En su juventud, Mariano entró a la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde en 2013 se recibió de veterinario, pero su preocupación por el bienestar y la salud de los animales no la tenía por las personas. Luego de recibir su título, Mariano comenzó a trabajar como empleado de una veterinaria en una localidad del sur cordobés, pero lo que parecía ser un joven común y corriente, había algo en su mente que no andaba bien. Bonetto había sido paciente psiquiátrico, porque las voces de su cabeza no lo dejaban en paz. Fue así que un día no soportó más, ya no quería su vida rutinaria y ordinaria, que parecía volverlo loco. Bonetto renunció a su trabajo y viajó con unos amigos por todo Córdoba, y tiempo después viajó a El Bolsón, en la provincia de Río Negro, a más de 1000 kilómetros de su ciudad natal. Allí, el joven vivió la vida como un mochilero, con solo algunas cosas en su espalda para sobrevivir. El tiempo pasó, hasta que un día les envió un mail a sus padres, en el que extrañamente los llamó por su nombre, como si fueran desconocidos. Luego, decidió irse de la fría provincia del sur de la Argentina e hizo autostop en la carretera. Un camionero lo levantó y lo llevó no a su provincia de nacimiento, sino a Buenos Aires. Pero la gran capital no era como las zonas naturales donde había estado acampando bajo las estrellas. Durante 3 días, Bonetto vivió como un vagabundo, durmiendo en el banco del Parque Lezama, a tan solo 5 minutos de donde cometería la masacre. Los 3 días pasaron y llegó el 11 de octubre, el timbre que indicaba que las clases habían acabado sonó. Nuria y Natalia salieron de la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano, donde la mayor era egresada y empleada de la librería, y la menor cursaba 3er año. A la salida, se encontraron con otros amigos y se dirigieron al Parque Iralá, a unas 2 cuadras del estadio del Club Boca Juniors. Allí, se sentaron en el césped, tomaron mates y festejaron el cumpleaños de uno de ellos. Los jóvenes cantaban y tocaban la guitarra pacíficamente cuando se les acercó Bonetto, quien se sentó junto a ellos y entabló una conversación casual. A los jóvenes no les pareció extraño. Bonetto parecía un muchacho amable, solo que ellos no sabían que tenía unas intenciones siniestras detrás de su fachada sonriente. De repente, Bonetto se abalanzó sobre Nuria, quien no tuvo tiempo de reaccionar, y la apuñaló 17 veces, con una navaja en todo su cuerpo. Mientras el pasto verde se teñía de rojo, un amigo de la joven, Martín Ranrock, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Bonetto se volteó hacia él, dejando el cuerpo moribundo de su primera víctima en el suelo. Martín retrocedió asustado. El hombre, que estaba cubierto de la sangre de su amiga, comenzó a perseguirlo para atacarlo a él también.
Pero a mitad de camino, cambió de objetivo, dirigiendo su mirada a Natalia, quien estaba huyendo de la masacre. En un instante la tomó por la espalda y le asestó 4 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Martín vio cómo otra de sus amigas caía al suelo y se acercó para ayudarla, cuando el criminal exclamó: «¿Vos también querés?». Asustado, el joven se congeló en su lugar aterrado por el desconocido que había fingido ser su amigo y que ahora parecía un monstruo imparable. En la conmoción, recibió algunas lesiones por parte del agresor. Los ataques fueron presenciados por la gente, que también había ido al parque para pasar una tarde tranquila. Algunos valientes se acercaron y asistieron a las víctimas y llamaron al SAME, mientras que otros corrieron tras el criminal. Necesitaban evitar que siguiera atacando. No había tiempo para esperar a la policía. Los testigos lo rodearon y le lanzaron piedras y botellas. Nadie se atrevía a acercarse un paso más, temiendo ser la tercera víctima. El asesino parecía imparable y tuvieron que detenerlo a golpes. Cuando la multitud se dispersó, Bonetto tenía clavada su propia navaja en la cabeza y una lesión de arma blanca en el tórax. Cuando el horror pareció calmarse, una pareja que se encontraba en el lugar trasladó a Nuria y a su amigo al hospital Argerich, mientras que Natalia fue llevada hasta el mismo centro asistencial por el SAME, pero no fue sola, sino que su propio agresor también fue trasladado por las heridas que recibió cuando intentaron detenerlo. Minutos después, arribaron las autoridades policíacas al parque, que ahora era una escena del crimen. Reunieron testimonios de lo sucedido y llevaron a cabo peritajes criminalísticos en la plaza, en busca de rastros útiles para la investigación. En el hospital se supo que Nuria recibió un total de 20 heridas, de las cuales la mayoría fueron en la zona abdominal, 17 penetraron su cuerpo y otras 3 fueron cortes superficiales. La joven permaneció internada en grave estado. El padre de la joven, Carlos Couto, dijo que ella estaba muy delicada y que debieron realizarle una segunda intervención quirúrgica por una hemorragia. Por su parte, Gisela Reutemann, directora de la Escuela Superior de Arte Manuel Belgrano, dijo que la joven egresada estaba muy grave y que tenía todos los órganos comprometidos, e informó que desde el hospital se solicitaron 15 donadores de sangre diarios, de cualquier grupo y factor. La directora declaró que ninguna de las víctimas tenía ningún tipo de vínculo previo con el agresor, debido a las especulaciones que se estaban barajando en los medios de comunicación, y es que nadie podía comprender por qué aquel hombre había atacado sin motivo aparente al grupo de estudiantes. Por otro lado, Natalia recibió 4 puñaladas, la más grave en uno de sus pulmones. En ese momento, se encontraba estable y en coma farmacológico, pero aparentemente fuera de peligro. Sus familiares tenían la esperanza de que la joven se recuperara de las heridas. En el mismo hospital, pero en otra habitación, se encontraba Bonetto, quien también estaba internado, inconsciente y en terapia intensiva. Los voceros policiales explicaron que el cuchillo no atravesó el hueso del cráneo y por lo tanto, la herida no fue de mayor gravedad como las que él había causado a sus víctimas. No solo los familiares y amigos de las 2 jóvenes estaban rezando porque se mejoraran, sino todo un país que estaba al vilo de las actualizaciones de su salud. Pero pese a los esfuerzos de los médicos, Nuria falleció el 5 de noviembre, mientras que Natalia perdió la vida el 24 de ese mismo mes. Apenas Bonetto se recuperó de sus heridas, fue detenido a la espera del juicio. La causa de su ataque fue investigada por la jueza criminal Wilma López, quien ordenó averiguar si el imputado tenía antecedentes psiquiátricos y pidió que se le realizaran estudios para determinar si se encontraba alcoholizado o drogado al momento del brutal ataque. Cuando repasó los hechos en su mente perturbada, Ana Rodionova, madre de Natalia, sintió que todo pudo haber pasado en una novela de Dostoyevsky, uno de los autores más importantes de su país. Ana nació en Rusia y llegó a la Argentina en 2005, enamorada del tango y de sus calles. Todo comenzó como un sueño y terminó en horror. Su hija de 15 años fue arrebatada de sus brazos. Por parte de la familia del criminal, dijeron que era un enfermo que tuvo un brote psicótico, pero los parientes de las víctimas dijeron que se trataba de un psicópata peligroso que simulaba estar demente para evitar la condena más dura. El debate oral comenzó en junio de 2017.
sin la participación del imputado en ninguna de las audiencias. Allí se le acusó por doble homicidio simple. La defensa, en tanto, había solicitado la absolución por demencia de su cliente. Por parte del fiscal Marcelo Martínez Burgos, consideró como agravantes la edad de las víctimas, así como también lo sorpresivo del ataque perpetrado por Bonetto, y solicitó que fuera condenado a 30 años de prisión. El fiscal estaba muy seguro que el criminal sabía, entendía, y fue su más íntimo deseo el de atacar y asesinar a las dos jóvenes. Si bien no se conocen aún los fundamentos, los jueces Ángel Nardielo, Patricia Kuzmanich y Sergio Pudaczak entendieron que el cordobés sabía lo que hacía, que no era presa de ningún ataque esquizofrénico y que eligió a las víctimas. Según la defensa, no hubo fundamento médico para sostener que era inimputable. Recalcó que Bonetto era una persona profesional, que se recibió de veterinario y que la defensa le hizo declarar que escuchaba voces del diablo, y le hicieron todo un speech para convencer a la justicia. Las víctimas pudieron haber sido cualquier chica o chico. Él se quería destacar de alguna manera. Días antes del hecho, le mandó un mail a los padres donde ponía: "Ya van a saber de mí". En síntesis, según los abogados de las jóvenes, no fue al azar. Tras la segunda apelación, el caso se elevó a juicio oral. En ese momento, Bonetto escribió una carta aceptando la intención deliberada con la que cometió los hechos y solicitó ser trasladado del pabellón psiquiátrico a uno normal. En su carta dirigida a la jueza, escribió: "He sido declarado inimputable mediante una entrevista con profesionales, en la que bajo los efectos del miedo a ser puesto en juicio y condenado, mentí. No fui inducido por ningún demonio a ejecutar mi plan de asesinar. Lo hice porque era mi voluntad más profunda en ese momento. Nada puede hacerse sin el consentimiento de uno mismo". Su abogado minimizó el hecho y aseguró que su defendido no recuerda lo que hizo. Creo que si no lo frenaban, Bonetto hubiese asesinado hasta un elefante, un león o todo lo que se movía, tenía vida y aparecía a su paso. Lo tuvieron que parar clavándole un cuchillo que se hundió en su cabeza. Con esta declaración, el abogado logró que la carta de confesión de su cliente pasara desapercibida y fuera desestimada. El 5 de julio de 2018, gracias a la insistencia de amigos y familiares de las víctimas, el Tribunal Oral en lo Criminal comprobó la premeditación del hecho y sentenció a Mariano Bonetto a prisión perpetua por el doble crimen cometido. Luego de la sentencia, que fue festejada con gritos y aplausos, Bonetto fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal número 1 de Ezeiza, dando fin al martirio de los familiares de las jóvenes. Por fin se había hecho justicia, o eso creyeron, porque en 2022, la justicia daría un giro inesperado que dejaría a todos iracundos. A pedido de la defensa del criminal, en 2022, se desarrolló una nueva audiencia en la que se analizó si Bonetto tuvo un brote psicótico o si actuó como un perverso que planificó cada uno de sus movimientos. La diferencia sería mantenerse en la cárcel o ser trasladado a un hospital psiquiátrico. Por su parte, el juez Gustavo Brusone consideró que no se pudo acreditar que el imputado haya actuado bajo un brote psicótico, ni de tipo esquizofrénico ni de delirio crónico. El brote psicótico debía ser descartado por la actitud posterior de Bonetto al momento de su detención, en donde la médica que inmediatamente lo había examinado no pudo observar ningún detalle que le hiciera pensar en alguna anormalidad. Según la defensa de las víctimas, Bonetto sentía un odio profundo por las mujeres, porque su novia lo había dejado por otro. Compró el cuchillo, que era de combate, y se tomó el tiempo de seleccionar a sus víctimas en Parque Lezama, donde estuvo durmiendo los días anteriores, pero no pudo cometer su crimen porque había policías. Allí les había dicho a unos chicos que había que aniquilar a todas las mujeres. Para los familiares de las víctimas, el asesino era un simulador que tenía que ser castigado con cadena perpetua. El asesino ultimó con alevosía y frialdad. Atacó como si fuese una creación del infierno, cegando la vida de dos criaturas luminosas. Todos estaban seguros de que si era enviado a un psiquiátrico, iba a escapar y volvería a atacar. El abogado de Bonetto, Daniel Martínez Díaz, aseguró que su defendido no comprendió la criminalidad de sus actos. Él dijo que nunca defendió asesinos
y tomó el caso porque los peritos dijeron que Bonetto estaba enfermo y que padecía un síndrome delirante de evolución crónica, y declaró que no era un feminicida porque también intentó terminar a una joven. Por parte de la defensa, que trataba desesperadamente evitar que cambiaran la condena de Bonetto, sostuvo que los informes médicos estaban guionados y que la defensa del criminal contrató a un renombrado psiquiatra y le armó una historia para salvarse de la pena, sin ningún aval médico, porque supuestamente tenía trastorno obsesivo compulsivo de chico y que en otro episodio había intentado atacar a la hermana. La defensa del acusado insistió en que su estado mental se fue deteriorando a partir del desencanto con su profesión, el cambio de amistades y el interés en cuestiones filosóficas, como si en un momento se sintiera un elegido para ajusticiar. Enloqueció y comenzó a ver señales en lo que leía o escuchaba, como si algo o alguien le hubiese hecho una invitación a la masacre. Para declararlo inimputable, Héctor Magariños, uno de los 3 jueces de la Sala 3 de Casación, resaltó el informe elaborado por la Junta Médica, integrada por profesionales del cuerpo médico forense, de la defensa y de las partes querellantes, que por unanimidad concluyó que la afección padecida por el acusado era un cuadro psicótico, compatible con síndrome delirante crónico. A 4 años de la condena perpetua en prisión, la Cámara Nacional de Casación declaró a Mariano Bonetto, de 34 años, inimputable. Lo sacaron de la cárcel de Ezeiza y lo llevaron al Hospital Mental Borda. Este fallo fue a puertas cerradas. La familia pidió estar presente, pero nunca les abrieron las puertas. Cuando se enteraron de la resolución, sintieron que la justicia se estaba burlando de la memoria de sus víctimas. Tras conocerse la resolución, la abogada Liliana Borisiuk, representante de una de las víctimas, declaró que fue realmente nefasto el fallo, pero que iban a apelar ante la Corte Suprema de Justicia porque estaban más seguros que Bonetto, ahora en el hospital, tenía más probabilidades de estar en la calle en poco tiempo. El domingo 19 de junio de 2022 fue un triste día del padre de Carlos Couto, quien lo pasó sin su hija Nuria, asesinada de manera brutal e inexplicable, junto a su amiga Natalia. Al dolor por su deceso violento, se suma una justicia esquiva que determinó en los últimos días que el doble feminicida es inimputable y ordenó que lo trasladasen de un penal al Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Luego del injusto fallo, la defensa de Bonetto pidió su traslado a su provincia natal, Córdoba, para que pudiera estar más cerca de su familia. Según los abogados defensores de las víctimas, creen que lo más probable sea que la justicia se los conceda y que luego termine caminando libre por la calle. El padre de Nuria exclamó con dolor: «Yo pido la justicia de la tierra, porque para mí la justicia sería que alguien o algo me devuelvan a Nuria. Como eso es imposible, que por lo menos en la tierra sí se haga justicia y que este asesino cumpla su condena de cadena perpetua, que es lo que le corresponde». Para los familiares de las víctimas, todo fue un ruin plan de la defensa del criminal para hacerlo pasar por loco. Ellos no pueden creer el grado de cinismo de los jueces, y ante la decisión de la justicia, las familias se manifestaron frente a los tribunales y elevaron un escrito a la Corte Suprema para pedir que se respete la condena del juicio y se cumpla la cadena perpetua. Dolidos por la resolución, los familiares se preguntaron: ¿los jueces no tienen familia? Hijas, madres, hermanas, esposas. ¿Por qué esta persona, cuando salga a la calle, puede volver a hacer lo que hizo? Bonetto no es alguien que pueda estar libre. Claramente es un ser astuto, que tiene un odio en su interior, que no dudó en liberar y arremeter contra la vida de 2 inocentes que recién comenzaban a vivir, apagando para siempre sus vidas. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.